Hola comunidad lectora de Cadena de Libros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito de recomendaciones literarias, Cadena de Libros. Como todas las semanas, tengo el privilegio de compartir este espacio con María José Cadena. María José, feliz cumpleaños. Ya sé, feliz cumpleaños para ti también, Mariana Salas Campbell. Hoy es nuestro episodio de cumpleaños porque ya Sí. pasaron nuestros dos cumpleaños, miércoles y sábado. Ajá, El tuyo es ajá, sábado, sí, ¿verdad? ajá, 17 fue el sábado. ajá. Estoy muy contenta porque a nosotros nos toca a los Capricornios iniciar el año con nuestros cumpleaños. Tenemos Uf, una energía muy específica. Si conocen a los Capricornios, van a saber de qué hablamos. sí. Eh, pero somos incomprendidos, pues, somos buenos Somos signos, bien chidos, sí, sí, es un signo de mucho trabajo, de mucha de mucho compromiso, carácter, ¿no? De mucho mucho carácter. carácter, muy tierras, muy establecidos, pero bueno, ya luego hay que buscar un libro que hable así como de signos zodiacales para poder echar el chal de ese tema, Estaría muy chistoso. ¿no? Sí, sí, sí. Esta semana tenemos un libro bien interesante, porque me parece que toca un montón, es un libro que toca un buen de temas, muchos temas a la vez, y lo hace muy bien. Y además es el protagonista de nuestro club de lectura de febrero, el primer club de lectura de este año. Y el libro del que hablamos esta semana es Santos como nosotros, de Niam Ni Willam, ¿no? William, Nami William. Es Eso, muy ajá, extraño perdón. su apellido, o sea, está complicado decirlo. A ver, yo no lo hubiera podido decir si Mariana no me hubiera puesto un audio hace 30 segundos de una entrevista que hizo la autora para la BBC. Em, este libro fue un descubrimiento de la FIL Guadalajara, ¿no? Aquí está en mis manos. Aparte es hermoso, huele delicioso. Hermoso. Uf, huele al libro, no nuevo, huele al libro bueno, al libro con una gran historia. Tienen diferentes olores, de verdad, me Y encanta. ese es de gran historia, okey. Este es de gran historia. Es de Letras de Plata, la editorial de Letras de Plata, Urano, en México. Es un libro que Mariana estuvo diciéndome todo un día antes de que: "Oye, tenemos que ir a este stand porque venden muy buenos libros". Y el segundo día llegamos y me encontré varios, entonces, de mi selección, ¿no? Así como si estuvieras comprando en rebajas ropa, Sí. de que agarras varios y vas a ir haciendo como tu limpieza para ver cuáles realmente te vas a llevar. Y este quedó en los finalistas siempre. Me llamó mucho la atención como la portada, la primicia de la historia, y dije: "Nunca lo había escuchado en mi vida, es una buena oportunidad ahorita que llegó a mis manos para explorarla". Lo leí antes justo de Navidad, la verdad es que me lo devoré, o sea, yo quería que ya fuera la noche para leerlo, al lado de mi cama, con la luz prendida y mi perrita junto a mí, delicioso, la verdad, y le escribí a Mariana de que: "Mariana, tenemos que hacer algo con la selección de enero porque este libro tiene que estar", y me da gusto que te haya gustado a ti también. No, me encantó, me encantó. Creo que es una historia que toca temas interesantes, duros, pero está escrito de una manera que te hace pasarlo hasta con mucho humor. Yo en algunos Sí. momentos me reí porque cuando cuando uno se siente identificado con cosas, uno se ríe, ¿no? Porque a veces esa es la reacción, risa nerviosa. Esta historia nos narra a Jay, a Jacinta, una chica que viene de una familia católica irlandesa, de católica de hueso colorado, diría mi mamá. Ujú. Es una chica, ella es lesbiana y ahora vive en Londres un poco huyendo de este contexto familiar ultracatólico, que además tiene pues una pérdida de por medio y un duelo importante. Ferdia, su hermano, un seminarista, pues pierde la vida cuando ella tenía como 16 años aproximadamente. Él es el hermano mayor. Y bueno, toda esta historia arranca y se revuelve todo su pasado, ¿no? Y se le mezcla con el presente cuando deciden, bueno, no deciden, bueno, sí, el Vaticano decide que su hermano es candidato a estos procesos de santidad, y ahí arranca la trama. Sí, papás felices, ¿no? O sea, orgullosos y listos para iniciar la campaña, así como si fuera campaña política. Literal, es una campaña política porque es un estado del Vaticano, para que su hermano sea beatificado y Ajá. canonizado y sea santo moderno, ¿no? Orgullosísimos, a ella le mueve el mundo entero porque de entrada vivió el trauma de la pérdida en su adolescencia y eso tuvo impactos en ella y en su familia hasta su vida adulta.
Y luego enfrentarse a eso, ¿no? Enfrentarse a si acompañar o no a su familia y a sus papás, o ser parte o no de un proceso, de una institución como lo es la Iglesia Católica, y una religión como es el catolicismo que ella no profesa y que ella no está de acuerdo, y que además su mera existencia hoy en el presente, su vida como una mujer queer, soltera viviendo en Londres, pues no es ni siquiera bien vista y recibida en muchos de esos círculos religiosos, ¿no? Entonces, Sí. sí es un choque de identidad bien fuerte, y este es de que el segundo capítulo del libro. Sí, justamente. Y básicamente también la protagonista lo que le ha pasado, que le sucede a muchas personas también, es que sus papás forman parte de una congregación religiosa, pónganle el nombre que quiera, ¿no? Y pues la experiencia que tú tienes no es la mejor. Y en el caso de ella, siempre que hacía preguntas sobre el tema de orientación sexual, ¿no? Sobre ser queer, sobre todo, siempre recibió muy malas respuestas Ujú. y respuestas inclusive muy duras, ¿no? Como, bueno, la verdad es que si tú quieres, o sea, que tú seas gay, no pasa nada con la iglesia, pero tú no puedes ejercer ser gay. O sea, no puedes enamorarte, no puedes casarse Ajá, y no puedes tener relaciones sexuales. O sea, lo puedes ser gay sí, en el celibato, ¿no? Entonces, pues claro. esa es una respuesta que le da la iglesia de parte además de una persona que ella quiere mucho y que también lo ve como en cierto modo como un modelo a seguir o bueno, es alguien también muy importante para su familia y qué shock que que un entorno al que además tu familia pertenece con tanto fervor tenga esa opinión sobre quién eres tú en realidad. Exacto, eso es lo más duro, ¿no? Creo que las relaciones más duras de la historia son las de la protagonista con sus papás. O sea, que decidan como seguir en ciertas actitudes o en ciertas narrativas que al final invisibilizan o incluso criminalizan su existencia. O sea, ese es Ujú. el choque que yo percibo más fuerte en el libro, y nosotros lo estamos poniendo así como si fuera manejado súper serio, pero realmente es un libro que te va acompañando en la vida y que todas nos podemos identificar, o sea, mujeres millennials como en su vida diaria. Sí. Es muy divertido, ella tiene un humor muy particular y te va contando su vida, ¿no? Y también no solamente de que este tema con su familia o con el tema del hermano sacerdote que va a ser padre, sino con sus amistades en Londres, con sus parejas, o sea, vas descubriendo un poco más de la protagonista, de Jacinta o Jay, como le gusta que le digan, y al mismo tiempo vas escarbando y conociendo un poco del pasado y conociendo la historia de Ferdia, del hermano, cuestionándote si es santo o no, o si, o sea, como que quién es ese enigma que para ella es su gran hermano y que para sus papás es como el hijo predilecto que murió en un accidente terrible, y para la Iglesia Católica es como la posibilidad de que fuera un santo moderno, ¿no? Es muy Es interesante, súper interesante, sí. súper, súper interesante. Fue un libro que sí me esperaba que fuera eso, pero cuando yo lo leía es la primera novela que publica la autora. Sí, es su Entonces, debut. también es su Ujú. debut literario, y dije: "Guau, cómo escribe, me urge que escriba más". Ahorita estoy rayada con las escritoras irlandesas. Sí, es bien interesante porque al final em, la figura de Fedra, del hermano, y esto es bien, es un recurso, y si lo hizo pensado, guau, y si salió así, guau también, ¿no? Pero los santos siempre son como estos seres perfectos, ¿no? Ujú. Que es como inalcanzables, como estas figuras angelicales, míticos, o sea, como que no sabes bien, nunca sabes, siempre sabes de su vida y de su obra, o como eclesial, pero nunca sabes de su vida. Y entonces aquí conocemos a Fedra, pero conocemos el entorno, Piedra, conocemos el entorno que es lo que la hermana nos puede contar, pero como que siempre el discurso de la autora es, ¿será realmente bueno? ¿Es realmente bueno o no es realmente o no es tan bueno? O ¿Es es santo, normal. santo o es normal? Inclusive deja muy entrever a decisión del lector. A mí hasta me parece que abre la puerta de que el hermano podría ser gay también, ¿no? Ujú. Básicamente, pero tampoco está confirmado. Sí, Entonces no, no, no. es bien interesante la figura de este personaje del hermano. Muy, muy, y las relaciones que los papás tienen con él, la hermana tiene con él, el mejor amigo en el seminario tiene con él, el amigo también en el presente es un
miembro importante en esta historia para que ella una las piezas, porque aquí hay un tema que me parece muy innovador, o nunca lo había leído, o sea, sí existen otras novelas, pues tal vez, pero yo nunca lo había leído y es algo que aprecio de esta historia, ¿no? Como los elementos de originalidad que tiene, y es que sí te presenta mucho como sin ponértelo así como si fuera presentación de PowerPoint, cuáles son los procesos para estos santos modernos que la institución de la Iglesia Católica está promoviendo. Entonces, para que exista como este proceso que puede tardar muchos años, sí tienen que hacer una investigación, incluso sacar el cuerpo, o sea, trasladarlo, y no solamente físicamente, sino sus escritos, su familia tiene que ser parte del proceso. Entonces, eventualmente la autora tiene que siempre tomar esta decisión y es como el enigma más grande para ella de si ser parte del proceso o no. O sea, ¿voy a Ujú, apoyar esto que mi hermano sea un santo moderno o no? O sea, ¿voy a ser parte de este circo para que saquen su cuerpo y para que lean sus diarios y para que todos tengamos que dar testimonio una y otra vez de él? ¿O simplemente dejarlo descansar en paz como cualquier persona y cualquier memoria en la que se le recuerda con mucho cariño, pero ya no? O sea, siempre es como esta disyuntiva. Y otra cosa que me parece brillante es explicar mucho en la situación en la cual se encuentra la Iglesia Católica como Estado y como institución hoy, porque algo que refleja en el libro y que lo explica muy bien es que antes estaban estos santos, si alguien profesa el catolicismo o tuvo una educación católica en su vida, es como estos santos siempre eran los discípulos de Jesús, ¿no? O sea, hace 2000 y tantos años, estos discípulos que se volvieron santos, ¿no? San Pablo, Santiago, em, San Judas, todos estos hombres que lo seguían en esa época. Pero que en la actualidad la Iglesia Católica ha buscado más santos modernos para poder jalar a la gente, o sea, para poder atraer a personas jóvenes y que se identifiquen. Y esto es algo que pasa en la vida real, o sea, así como dato, mi tío es sacerdote de la orden de los carmelitas descalzo, entró muy joven al seminario, justo terminando la carrera de ingeniería, ujú. o sea, era un chavito, la verdad. Entró al seminario y se volvió sacerdote y ha tenido una vida dedicada totalmente al sacerdocio y a la iglesia y a la misión, sobre todo durante mucho tiempo, y al estudio. Hace un par de años tuve la oportunidad de visitarlo, él vive en Roma, y sí hay muchos santos nuevos que son jóvenes, o sea, me recordaba como muchas imágenes que vi por ahí que eran chavitos que habían sido canonizados o estaban en esta misma contienda como uno de los protagonistas de esta historia. Justo la autora en esta entrevista que te decía, em, comentó que la inspiración para esta novela llegó luego de ver, todo el proceso de Carlo Acutis. Este Justo, ajá. justo él, ese chavito. Okey, Ajá. bueno, si ves, yo lo leía y decía: "Ay, porque yo siento que este discurso que ella me está tirando va hacia lo que sucedió con Carlo Acutis". Bueno, ese fue su detonante, digamos, para como este hermano de este santo moderno y tal, fue Ujú. este chavito. ¿Y saben qué es lo más loco? Que Carlo Acutis, uno de los milagros que se le atribuyen, ¿no? En su momento, ¿saben que además de que tú seas una persona, que tenga como todos los valores y todas estas como cosas que te pone la iglesia que tienes que cumplir de castidad, de templanza, de fe, de todas esas cosas. También para que tú seas santo ya es que se te tienen que adjudicar milagros, es decir, Milagros. que personas pidan, ¿no? Una intercesión tuya hacia Dios y puf, suceden cosas, ¿no? Sucede un milagro, te curas, lo que necesites, ¿no? O sea, tu petición es concedida. Entonces, con Carlo, uno de los milagros, dio otra vez Costa Rica estuvo ahí en medio, como pasó con Juan Pablo II. Es muy curioso, es raro, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención como que Sí. siempre, ajá. em, pero bueno, si te llamó la atención o si han escuchado este santo, porque además en algún punto, si estoy diciendo algo que no es, me escriben, ¿no? Pero hasta yo había escuchado que querían que fuera como el santo patrono del Internet.
Órale, sí, 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 Eh, yo también escuché de eso, sí, porque era como su sí. herramienta para difundir, pues, los temas de la fe, ¿no? Básicamente. Ajá. Pero sí, básicamente ese chico que se convirtió en santo fue como lo que la autora dijo: "Hey, este tema está buenísimo", porque están reclutando literal santos modernos, porque ya no Modernos. ajá, porque, pues, lo que Santos como conocemos tienen nosotros. añísimos. Ajá, En exactamente. inglés es ordinary saints, Ordinary ¿no? Es, saints. Ajá. y se me pone la piel chinita como de estas, de que yo había pensado eso y tú igual, y no habíamos hablado como previo a este capítulo, justo de este Sí. santo, porque en el Vaticano está tapizado justo de él, o sea, venden todo de él y es como un proceso, y se me hacía muy curioso, ¿no? Y algo que me gusta mucho y aprecio mucho del libro es que, independientemente de lo que acabamos de decir en los últimos 10 minutos, y alguien que es religioso lee este libro, creo que le puede gustar. Y si alguien que quizá tuvo como esta educación religiosa, pero que hoy en su vida tiene una vida mucho más laica o agnóstica o no es practicante, o ha tenido como ciertos procesos en los cuales, pues sí, o sea, creo que es una institución y un estado que tiene mucho de dónde cuestionar, ¿no? También lo vas a disfrutar, porque toca muy bien esta autora estas 2 versiones, ¿no? De la libertad y el respeto de que las personas deben y pueden ejercer y practicar la religión que quieran, y que al final, pues, creo que el creer en algo y rezar y moverse a través de estos valores no le hace daño a nadie mientras no le hagas daño No. a nadie, justamente, pero Ujú. también entiendes el otro lado, ¿no? O sea, en un país en donde hay una carga histórica, social muy pesada con el tema de la religión, como lo es Irlanda, pesa, ¿no? O sea, pesa por los casos de violencia y abuso sexual, dentro de la iglesia y dentro de los seminarios y las escuelas. Pesa por un tema de política, históricamente con el tema del rompimiento de la iglesia católica y la iglesia luterana y protestante en Inglaterra pone en una situación o puso en una situación históricamente a Irlanda muy vulnerable, siendo como una minoría dentro de la región. También habla de justo esta negativa de una institución en reconocer a las personas con otras maneras de vivir, como lo es la comunidad LGBTQ+, ¿no? Y cómo a veces pues choca en este sistema, y no sé tú qué pensaste en esto. A mí hay una parte en el libro que Ujú. nunca lo había visto tan bien explicado, como de ese sentimiento de haber crecido en un ambiente superreligioso incluso en tu vida diaria, como practicar muchas de esas cosas que te enseñaron, pero que en el discurso actual, como que haya un detalle que te saca completamente y te aleja. Bueno, la verdad es que yo fui criada en un ambiente muy católico, muy, muy católico. De hecho, mi mamá sigue pues ahí. O sea, mi mamá de hecho está pues en grupos de la iglesia, es proclamadora de la palabra, o sea, las personas que suben y leen como Activa. las lecturas, Ujú. es muy activa, ¿no? Perdón. Yo en un momento de mi vida lo fui. Yo iba a campamentos, yo Ujú. empecé a produciendo campamentos católicos, básicamente, ¿no? Que la dinámica, que el momento de oración, que esto, y yo pues formaba parte de un grupo y luego terminé siendo líder de un grupo y etcétera, ¿no? Estuve súper, mis amigos eran de la iglesia, o sea, era mi comunidad. Y bueno, al final, pues crecí con mucha información de esa y esa información todavía sigue permeando en mi vida. Sin embargo, yo ya me volví una católica pop. O sea, yo soy una persona que sigue, hay muchas cosas como lo que dices, que la crianza me snapea cosas dentro de mi día a día. A veces es difícil dejar de lado esa crianza como ultraconservadora porque Ujú. te persigue. Eso es algo que te persigue. Claro, sobre todo cuando eres niño y estás haciendo tu diálogo interno, Es ¿no? correcto. Pero bueno, yo de la iglesia tomo con lo que yo estoy de acuerdo, hay muchas cosas con las que no, y yo sobrepongo, digamos, mi relación con Dios, Sí. más allá de, pues, el tema de la iglesia, aun y cuando eso genera conflicto incluso en mi misma familia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo decidí no casarme por la iglesia, Ujú. y eso fue un
Un tema. conflicto, sí, a mí también. Yo tampoco me casé Un por la tema, iglesia. y fue un te o sea, hubo una Sí, conversación al respecto. O sea, a ese sí. nivel de familia católica pertenezco, y mi mamá sigue, doña Grace, le mando muchos besos, pero ella sigue Ay, con la esperanza de que en algún momento nosotros vamos a dar ese paso. claro. Ujú, Claro, que al final son las expectativas de los padres, ¿no? O sea, que ajá, ponen sobre sus hijos. Yo también fue un tema bastante intenso con mi familia, bueno, con mi mamá también, ujú, de no casarme por la iglesia. No me casé por la iglesia, creo en Dios. Igual que tú, tomo las cosas que me enseñaron. La religión fue una parte súper importante en mi vida, mucho tiempo. Sobre todo de ahí nace mucho como estas ganas de leer, de aprender de historia, entender, de reflexionar, que a mí me dio mucho también la parte de mi familia, ¿no? El hecho de que ujú, mi tío fuese sacerdote de una congregación muy hermosa y muy interesante que es los Carmelitas Descalzas, me ha dado mucho de dónde partir, incluso cuando dejé de ser practicante, ujú, dejé de rezar, de persignarme, de ir a misa, de alejarme totalmente de la práctica con Dios. Mucho me dio esa base del Carmelo. Pero justo hablo de una parte de la historia, por ejemplo, en la que la protagonista está en una misa por el aniversario del hermano, ¿no? O sea, no estoy haciendo ningún spoiler, es como es el aniversario de luctuoso, entonces va a una misa a Dublín con su familia. Y ella, una parte de ella, como que aún disfruta ciertos rituales y ciertos procesos dentro de ese rito, ¿no? O sea, ujú. el que es una misa, ¿no? Y de repente el sacerdote empieza a decir cosas que la sacan. O sea, de haber tenido como un momento muy bonito ella, la saca por completo, y yo cuando leí eso dije: "¿Cuántas veces me ha pasado eso a mí?". Es Me ha que eso pasado pasa mucho. sí, eso pasa porque el rito es importante y el rito está lleno de significados, o sea, Sí. también hay que ser Y justos lo que con lo dice la y lo que persona. dice, y lo que sucede, y lo que tú repites, y etcétera. A mí me pasa, por ejemplo, esa parte a mí me llamó la atención y me fui directamente a eso. Yo participo activamente como en Pascua. A mí me gusta mucho ir a la misa del sábado antes del domingo de Pascua, ¿no? Qué Me interesante. encanta la vigilia, me encanta, o sea, es una la vivo, me gusta muchísimo ir, o sea, es de las un es creo que es la única vez al año que así que voy a misa, Ujú, ¿no? Entonces, pero a veces yo estoy en ese momento súper porque además es este rito, lees la Biblia desde el Génesis, entonces como que es todo este recordatorio de toda esta historia bíblica, ¿no? Y cómo fueron creciendo como las comunidades, porque también habla de una civilización, de una comunidad, o sea, es historia pura y para mí es un éxtasis, es increíble, ¿no? Porque además está el fuego y el simbolismo del fuego y se vende el fuego y para mí el fuego es como wow, o sea, como que pero ya luego viene el momento de la homilía y ahí a veces a ujú. mí también ahí me ha Sí. generado desconectes, que O digo, sea, me ¡ay, saca, qué me hago bota, aquí! Ajá, me ajá, bota, o sea, me he salido de bodas de amigas cercanas, y fue una de las razones por las cuales no me quise casar, ¿no? O sea, fue como, no, ujú. es que Sí, porque no, no puedes o controlar el sea, speech, ajá, ¿qué va a decir? ajá, o Ajá, sea, solamente y es algo que yo disfruto mucho y que tengo el privilegio, la verdad, porque mi tío es un gran sacerdote, lo considero como tal, es un hombre súper letrado, es un hombre súper leído, súper preparado, y con él me ha dado el espacio toda mi vida de poder cuestionarle y preguntarle lo que sea, y realmente su visión es súper compasiva, o sea, súper, ajá, súper compasiva del mundo, que es algo muy extraño en esa institución, o sea, no quiero ofender a nadie, pero es algo muy extraño de encontrar hoy en esa institución y he podido seguirlo encontrando, pero hasta la fecha, o sea, en mi comunidad no voy a misa, no voy a nada porque me sacan esas cosas, ¿no? O sea, sí, he ido a la iglesia, sobre todo el último año, como que retomé mucho ese espacio. Aquí hay un lugar hermoso que se llama, es un santuario, que se llama María Desatadora de Nudos, em, que es un santuario que no necesitas ser religioso y católico para ir, o sea, va gente de todo el mundo, es muy hermoso, pero sí me saca y me sentí súper identificada con esta protagonista, ¿no? Ese ujú, momento en el que la saca es como, ya te saca y ya no puedes regresar tan fácil. O sea, no puedes hacer a un lado muchos de los discursos que son violentos, o sea, son muy violentos de discriminar a otras personas y
invalidar su existencia y su forma de vida, y que yo creo que eso no es la religión y no es ni siquiera lo No. que Jesús dijo. Jesús era un hombre refugiado en el siglo 0, africano, Sí, sí, sí. Ay, no, no era la que idea, veía ¿no? por, o sea, que Básicamente. veía por las comunidades más marginadas, Ujú, ¿no? Y ujú. hablaba y se sentaba con los leprosos, y se sentaba con los enfermos, y con las prostitutas, y nada que ver con las ideas como tan, limitantes y Humanas, discriminatorias tan humanas, que tan tienen. patriarcales. Sí, pues al Sí, final es una institución que cayó en manos del ser humano y con todo lo que eso implica, ¿no? y de los hombres, Básicamente. sobre Y de todo. los hombres, sobre todo, sí, porque además ese tema de que ahí no valemos nada, esa es otra de las cosas que a mí también en Sí, algún momento me sacó de onda, como que porque yo no podía hacer ciertas cosas que eran específicamente, se las confiaban más en una figura masculina, ¿no? sí, Esas fueron de las cosas donde a mí me empezó en su momento, ahí empezó mi despertar en el sí. por qué él sí y yo no. Ahí empecé. Y Ujú. y ojo, o sea, sé que hay personas que nos escuchen y que sean súper devotos y católicos o religiosos de cualquier religión, y está bien. O sea, creo que el que estar en un espacio en donde siempre estés cultivando como la reflexión, la meditación, que se llama oración en esta religión, y que estés basándote en el amor y la compasión, es excelente para tu vida. Simplemente esta es una experiencia muy moderna que muchas y muchos hemos vivido en esta era, y el leerlo en un libro así como que te mueve, ¿no? Te saca mucho. A mí fue eso lo que Sí. más me marcó, ¿no? Que pues cómo le hace a una institución que necesita gente, pero que se ha quedado sin mucha gente por estas mismas posturas, ¿no? Y esa es la reflexión que me deja este libro, y que es visto súper, ay, se me cayó el audífono, que es visto desde un nivel de compasión muy grande de la autora. O sea, porque en ningún momento hace como un juicio de valor sobre No, la no, no. iglesia o la institución, Y ¿no? tampoco se trata de eso, porque al Ujú, final, así, parte del amor y del respeto es que cada quien pueda profesar el credo justo. que mejor le acomode, ¿no? Sí, Simple y sencillamente es justamente, es una persona, una mujer que quería pertenecer al credo porque el credo la hace cómoda con ciertas cosas, pero que la misma institución no le permite estar. la hace a un lado. Ese es el tema, ¿no? Sí, Entonces, es también las mujeres blancas, heterosexuales, hombres blancos, heterosexuales, que formamos parte de hemos formado parte de la iglesia y que nos hemos alejado o no, como tener esa empatía y ese amor de las personas que no tienen que son distintas, que tienen otra forma de ver la vida, que tienen otras, creencias, que son homosexuales, que forman parte de la comunidad y que quieren formar parte de la iglesia también, sí. y no pueden. No es lo mismo cuando uno siempre es aceptado y siempre has podido estar, cuando quieres y no puedes, el testimonio cambia y obviamente el que está dentro es parte del trabajo que creo que hace falta, más ojos de amor y empatía con estos temas, ¿no? Sí, te da mucha, es una lectura súper compasiva, de verdad, tantos como nosotros, es un libro maravilloso que vamos a tener club, y esta plática se va a poner súper interesante porque Sí. queremos escuchar qué es lo que les hizo sentir, qué es lo que les hizo pensar, o sea, cómo se sintieron al respecto. Estamos seguras que vamos a hablar muy bien, vamos a platicar, y va a haber una participación súper interesante de este libro que, pues gracias, Phil Guadalajara, que llegó a nuestra selección del 2026. Nos encanta en esta como mix de cosas. La semana pasada que platicábamos del libro de Ocean Vuong, esta semana que nos vamos a este tema que es controversial y que sabemos que puede generar varios comentarios, pero eso es lo rico de acercarse a los libros, ¿no? A leer Ujú. ficción, a conectar con otras historias, a poner temas sobre la mesa. Y la próxima semana, pues nos vamos a algo más light, algo Mucho más más light. Emily Henry, que tenemos también muchas cosas que chismearles al respecto de ese libro. Y pues bueno, gracias por acompañarnos una semana más en este inicio del año. Mae, todo lo mejor para ti Gracias. en esta nueva vuelta al sol, que es tu primer cumpleaños siendo mamá. Qué Sí, padre, muchas felicidades y el sí, año que viene es ya con Anita a tu lado, qué emoción, qué ya padre. sé, ya sé. Muchas gracias por estos buenos deseos. Realmente el embarazo es un viaje en muchos sentidos. Ahorita igual muchas de mis lecturas están siendo como
libros que había pospuesto, o sea, como que postergado para no saturarme de información, pero ya estoy a menos de 4 meses de parir. Entonces, siento que ya necesito como ponerme un poquito las pilas y qué mejor apoyarme de lecturas que voy Ajá. encontrando. El año pasado me acompañaron muchas lecturas, de este estilo y llegaron en el momento indicado, entonces siento que ahorita como que puedo darle espacio a estos siguientes meses de prepararme, sobre todo, pues, para esta transición que es de física y mental y energéticamente de parir, ¿no? Y no es solamente el acto de que mi hija nazca, o sea, como parir esta nueva versión de mí y de mi familia, es bien interesante. Y afortunadamente vivimos en un mundo en donde hay muchas lecturas y muchos libros súper valiosos sobre esto. Estoy haciendo mi scouting. En cuanto pueda, les prometo que les voy a compartir como cuáles han sido mis mejores libros para este proceso, sin saturarnos de información, pero sí utilizando la herramienta de la lectura como una base de preparación, ¿no? Me encanta. Sí, va a estar bueno. Luego nos compartes el carrusel, fotitos y así, Sí, porque sé que muchas chicas de la comunidad les va a interesar mucho ese tema. Así que, pues bueno, gracias. arrancamos ya full este año. Gracias. Por favor, si crees que este libro le puede gustar a alguien o quieres chismear, compártele el episodio. También si puedes darle 5 estrellas a este episodio, sería buenísimo para que podamos llegar a más personas, a más comunidad lectora durante este 2026. Gracias. Gracias, chao. Chau.